palomita, cosas de Gina, la folcloreada, ella para Ngirungüera, regresaba Paraguay, te ver vive. Robo ahí te veía, te japeca tu jaguare, y me llegó, ni veña, más en Hawaña, ni tabaranduña, de música paraguaya, javi. O paite baña, ni mopeteía paraguayo, jaya, o hace corazón, y tu jaguare, ahí me penen, ni beco, araña, mumba, de guasu, Hawaña, ni baete. Robo ahí te veía, te japeca tu jaguare, y me, oñón, ni beco, nueva edición de la folcloreada, ya poño, ni bepa. Petei maitea veí o paiteta pisare maeva ñaneretario de puive Dana Ferreira Peguana de Petei añuan bareteore maeva con aite joa vive. Muy buenos días Baisha Papá y Memijina, estamos muy contentos de poder hacer una nueva edición de La Folcloreada para difundir nuestro folclore, nuestra música. Obviamente Macuana pues Catuma Yaguarecoa y La Folcloreada Peñan de Bloque Guaraniñe Ñamomba Eguazú Jaua ñaneñe eja veí ñañe eta con amita pichacuera omba apoa ñaneñe guaraní reje lo voy a ir a pegar allá guarecoa veí copa uña más en jaua ñaneñe guaraní gembo si vea cointe ya jaisa o pajen darupi obviamente maica tu favora veí co ara ya guareco música paraguaya de la mano de talentosos jóvenes que nos acompañan en esta nueva edición, así que ya arrancamos con mucha alegría y con muchas ganas también de difundir lo nuestro a través de las pantallas de Paraguay TV en Bahía. Vamos a dejar a David Galeano. Igualmente, Noelia, a Beteima y te dio miñan de Chávez, había te dedica tu haber en Menendieco, Voy a dejar a David Galeano ni de Coanga Yaguarecota, el primer bloque guaraniñe de la Folcloreada TV Radio, pero ya po, el bloque guaraniñe Jacatu Coanga, ahora ya po de televisión, vamos a dejar de el primer invitado de Yaguarecoa, Upearero Beitería, de Tejape, y bueno, nos acompaña esta hermosa dama también, esta princesita del arco paraguaya, ella es Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días. Bien, buenos días. Muy contenta. ¿Cómo estás? Bien. Contanos de dónde venís para que todos sepan de dónde estás viniendo. Vengo de Buenos Aires, de Quilmes. Sí. Sofía es argentina, sin embargo también es una persona que valora muchísimo nuestra música y nuestras tradiciones, así que nos alegra muchísimo poder tenerle hoy aquí en el programa. Y bueno, ya unos amigos de la casa, los chicos de Sonar Guaraní también, Hugo, Jimmy, Baisha, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Un placer compartir nuevamente contigo en tu programa. Y estamos aquí para deleitar con lo mejor de nuestro repertorio nacional. Exactamente. Le mandamos un saludito a todo el resto del grupo Sonar Guaraní que lastimosamente no se despertaron, por eso no están hoy con nosotros acá. Porque recordamos que anoche tuvieron una actuación, entonces no pudieron estar con nosotros. Y bueno, nos alegra muchísimo también poder contarles que el pasado viernes Néstor Lo estuvo lanzando su primer videoclip. Vamos a ver si para el siguiente programa podemos traerlo acá ya con el videoclip del tema Mamama, así que también le mandamos un saludo a todos los chicos del grupo Néstor Lo y los caminantes y le hacemos llegar también a través de Paraguay TV nuestras felicitaciones por este logro. Y bueno, sin más preámbulo también ya vamos a escuchar un poco de música entonces en esta mañana, primero de la mano de esta bella dama que nos acompaña. ¿Qué vamos a escuchar, Sofi? Vamos a escuchar Llegada. Dale, muy bien, vamos a escuchar Llegada.
después vamos a seguir con más música también. Nos encanta que estés acá y nos encanta que a pesar de ser argentina también engrandezcas tanto lo nuestro y valores tanto, así que eso es algo muy digno de admirar también. Pues cara, te inauguraste en el bloque Guaraniñero, que te leí que tus abuelos y menes viveja y que tus abuelos venían Mumbeu, mita pisacuera verechaba, vaya endere ñe pirúa cueco tapenda y fácil te leí vaya así como ñamba poña neñe eres jaca tú de 45 años que putu tamaguan allá. Upesite Noelia, se voy a ver con el cuadro, amoñe perujaina, nendive la cultura beco Pahu uwe kwa Guaraniñe y que tu hanguaisa oñe me asaiha o majemon buirire apeango betimba te cotea ya esa kwa de la folcloreaja Paraguay te debe ahí lleve que tus abuelos o mombarete o esa moja upiva te iba te debe ñaniñe oño diepa andere haguisa kwa anga ko 2019 amoñe pirua hina be Guarani ya está irun de papo a castellano de 45. Ariane pero jawe amba po Guarani se año pero que Colegio Nacional de la Capital pues o pegue con a jawe de ese ejina. Está tapizando da ese año ahí. Ya ve tapere de más o sea que va a tener el lengua cultura guaraní hoy esa está tapizado pepe le me da inde hoy está dalma hoy esta vez está pisada o fue te da peña neñe. Pues te hago dejar a huerdo a ver con aranduca ape, pues éramos ya de su cata, pero que ta veres ahí voy dejar allá. Esta vez. Con aranduca ya huerecoa ape caso ñemon beu, vas a decir caso ñemon beu, mita pisa cuerando y coayo más vas a decir. Caso ñemon beu ni mi pora bombero Luisón plata de mi área de ñemon beu a esta es ave. Este me área de baña de ya huerecoña en el tame. Así vea ya puedo agendu a Jai a Bojasata Pisacuera de Peixa. Tambuea ni el llegar a tu mía ni el poti. En castellano ya poesía. Poesía. Mi área de baña y a huereco mocoin. Cuando ni el llegar mocoin más. Ahí vete tenon de gua. Era baña el llegante. Picasso ni hombre gua y huereco vete era ya cabere pues. Por ahí te leí. Lo bueno es que en día podemos dejar a Guillermo de sus abuelos a peña ni beta ya cuando beta en para ella pumba para ella pobeta reñe por una mógina cota p 45 años es mucho pero sabemos que está con muchísima fuerza para seguir y sobre todo lo que siempre decimos que admiramos tu fuerza para luchar por el guaraní y para el guaraní también es uno de los defensores también de nuestra lengua o pero ahí te leían y te jape. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito más de música ahora de la mano de estos caballeros que nos acompañan, estos jovencitos que nos acompañan del grupo Sonar Guaraní? Bañas en duda. Bañas en duda, mocoico. La pinta, me hace usted íntima. Bueno, bañas en duda, mocoico. Entonces con esto nos vamos a nuestro primer corte, así que luego volvemos con más de la folclorea. Ni que muy y na changuirumbera. Para que mi peina se murió, a vei se ya llanto. Se borjó, cuando bañé de que golpeaba a mozar a mí, de padre ella pisa gane kami arido pena de kobe ari se quebranta ella kobe también se campapora no sé dónde dice no se le sabe y mamora me vale más empañé educante se de mano no ve y lo sabo tu domi eres ella pues acá, eres tu camino, anido pera, vete con
ahí se quebranta acá, ella cometa música vapora, lucero mi dice que se ne sape, y mamona me vale ma e bagne, e un cante se da ma non bove, i non so poter domine le bre. E pal e puha ella pues acá, bere kujami, anido pera, dente cometa y se quebranta acá, ella cometa música vapora, lucero mi dice que se ne sape, y mamona me vale ma e bagne, e un cante se da ma non bove, i non so poter domine le bre. Sofi, nos va a contar un poquito tu historia, cómo nace esto del arpa paraguaya, siendo vos argentina. Contanos un poquito cómo empieza todo. Bueno, es un poco larga la historia, pero bueno. Tenemos tiempo. Sí. Todo empezó por mi abuelo, se llama Máximo, que le mando un saludo. Y él quería aprender, ¿no? Él iba, pero lo que pasa es que no iba ni para adelante ni para atrás, porque él es muy nervioso. Viste que ya cuando llegas a esa edad ya te pones como que ya no te sale bueno, y se pone nervioso. Entonces agarró y yo estaba en la casa de ellos y me dice, ¿vos querés tocar el arpa? Y yo estaba jugando, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y dice, yo no sabía qué era. Yo pensé que era un juguete, no sabía qué era. Y me dijo, bueno, yo le dije, bueno. Y fuimos a un señor que se llama Alberto Ortega, que le mando saludos, que está allá en Argentina, que él fue mi primer profesor. Fue así. Fuimos ahí yo y mi abuelo y me dice, el señor le dice a mi abuelo, ¿y dónde está tu nieta? Es ella. Yo iba de la mano y le decía, hola, le dije, vení adentro. Y bueno, nos hizo pasar. No, pero ella es muy chica, tiene apenas 4 años, no puede aprender tan rápido. Y decía, no, pero hay que intentar, pero si rompe el arpa o se llega a caer, no sé, es muy grande el instrumento encima para ella. Porque me hicieron una arpa chiquita, pero a mí me gustaba con la grande. Y yo me paraba así de rodillas arriba de la silla y empecé a tocar, no sé qué, creo que un pedacito de pájaro camana que hice así, nada más. Y después me miró y le dijo, bueno, espera. Y me dijo el señor, vos hacés esto y ahí vengo. Cuando vino ya lo saqué y dijo, bueno, ella va a aprender. Y ahí fue cuando vi mis primeros acordes y todo. Mi primer concierto, creo que era en una biblioteca, tenía 6 años. Ese fue mi primer show, pero estaba súper nerviosa, es lógico, ¿no? Claro, y ahora ya estás participando de festivales internacionales, también contarle un poquito a la gente de cuáles son los festivales internacionales de los cuales ya participaste. Participé el de Colombia, que fue en Cúcuta y en Santander, o sea,
Después fue que nos vimos nosotros, que nos conocimos por primera vez, que fue en el tercer Festival Internacional de Arpas allá en Argentina, que ahí fue cuando te conocí a vos, Sí, que hicimos un reportaje y todo. Esos, después fui el de Chile y el de Brasil. ¿Y este año a cuáles vas a ir? Me invitaron para el de Río, pero ahora vamos a ver. Vamos a ver qué dice el manager. Qué gusto, Sofi, realmente. Y en cuanto a lo que tocas en el arpa, ¿qué es lo que más te gusta tocar? Y lo paraguayo. La música paraguaya. Sí. ¿Cuáles son tus temas favoritos? El pájaro campana, carreta y ¿cuál más? Uno que se llama Mis Tres Arbolitos, que es de Pablo Carreras de Guaramare, que le mando también saludos. Ah, bueno. Allá Sofi acá mandándole saludos también a todos. Y bueno, y te agradecemos también porque pasó algo muy simpático el otro día que vino Lucas Petroni, que le conocí justamente también. Sí, sí. Y íbamos a terminar el programa y le decimos, Lucas, ¿qué va a tocar? Iba a tocar Llegada. Y digo, bueno, pero estamos despidiendo el programa y bueno, si toca Llegada. Así que Sofi, sí, tocamos Llegada a la entrada. El segundo tema que tocaste fue Arpa Paraguaya y bueno, se va a seguir también Sofi deleitándonos con el arpa. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Viste cuando vos empezás el programa que empezás con tanta energía hablando guaraní, pero a veces no te trabas con el guaraní porque viste que siempre alguien se confunde? Vos hablas y yo... mira, yo no sé qué decir, pero bueno. A mí me gusta el guaraní, pero quiero aprender, pero a mí me cuesta mucho. Y es por La práctica de pronunciación años, sí. la pronunciación me resulta fácil, pero después ya leer y todo eso no. Bueno, te vamos a ir enseñando justamente acá, estamos con el director del instituto donde yo enseño, así que hay regionales en Argentina, En Mojar. Buenos Aires. Ah, viste, te puedo ir, Sofi, cuando seas un poquito más grande, entonces a estudiar también, ya que te gusta tanto lo nuestro, por ahí le puedes tirar también a los otros artistas y Sé que ya. decir Baisha. Ya, con algo empezamos, Sí, sí, sí. sí, me parece Después bien. los haiku, después puré y llamada. Entonces ya tenés ahí algunas palabras. ¿Eh? No, sí, mis abuelos me enseñan. Ah. Por ejemplo, me dice una palabra que ahora no me recuerdo muy bien y yo le digo, pero te dije que no sé guaraní, pero él quiere que aprenda. Me saluda así, o si no, se despide en guaraní y así. Y yo como que... Estás en contacto todo el Sí, tiempo sí, entonces sí. con el guaraní también. Entonces va a ser más fácil que aprendas. Exactamente. Y bueno, nos acompañan también los chicos de Sonar Guaraní, que vinieron dos, pero en realidad son ¿cuántos ustedes? 7. No, Los otros seguramente que están sí. desayunando. No sabes que los otros estarán preparando el asado, Gina. No estarán preparando con el asado, ¿verdad? Claro. Cuéntanos cómo empezaron, chicos, cómo empezó Sonar Guaraní. Bueno, fue con así un día normal cualquiera, un grupo de amigos, nos juntamos y cada uno tenía su grupo, cada uno trabajaba con diferentes grupos y luego nos juntamos a hacer una peña, el famoso asadito, choricito, unas cuantas gaseosas. Vale aclarar qué era, ¿verdad? Claro. Y bueno, de ahí decidimos formar este grupo que tiene un ideal, una meta que es profundizar y promocionar lo que es lo nuestro folclore, llegar a jóvenes, a niños, a adultos, a que potencien nuestra cultura, lo que es lo nuestro. Muchas veces yo me paseo por los colegios y veo que ya ese patriotismo se va perdiendo cada día, pero hasta hace poco estoy viendo que hasta los profesores van inculcando a sus alumnos a que canten el himno, a festejar con todo el día el folclore, qué sé yo, algo que sea parte de nuestra identidad. A eso queremos llegar Qué con bueno. Sonar Guaraní. ¿Hace cuánto que conformaron el grupo? Ya hace un año y pico. Un año y algo, sí. Qué bueno realmente saber que hay jóvenes que todavía, digamos, tengan en pensamiento eso realmente, porque si bien es cierto, hoy en día tenemos muchos grupos de folclore, hay unos cuantos que lo hacen más porque comercialmente vende, digamos, y no con la finalidad de hacer una difusión real Claro. de lo nuestro a través de la gente joven, ¿verdad? Sí, así mismo. Esa es nuestra meta, a eso queremos apuntar, a eso queremos llegar. Y la verdad es que estamos de a poco luchando y arrasando, vamos a decir, ¿verdad?
con lo que es nuestro propósito. Qué bueno. ¿Y ustedes, aparte del grupo Sonar, cada integrante del grupo Sonar, qué hace, digamos, fuera de lo que es el grupo? Bueno, Yo acabé de salir de la CIMEFOR, o sea, Ejemplo para todos los jóvenes. claro. Sí, mejor, muy bien. Y seguramente voy a conseguir un trabajo, voy a estudiar ¿Qué querés estudiar? y instrumentación quirúrgica. Ah, mira vos. ¿Le vas a acompañar entonces acá al joven que, Sí. que está estudiando medicina, no? Sí, estoy estudiando medicina justamente. Parece que quiere acoplarse el equipo. ¿No? Está bien, me parece genial. Muchísimas gracias, chicos, realmente. Ah, sí. Voy a dejar de contarles un poquito cómo prendió en vos la chispa del guaraní. Porque ya sabemos que hace cuándo trabajás y todo lo que hiciste, pero ¿cómo prende el guaraní en tu vida? Y en realidad yo tengo que reconocer que, así como con todos, durante en mi caso particular, fueron mis padres, ¿verdad? En particular mi papá, que el día que me llevó a inscribir al colegio, habían tres opciones. En el Colegio Nacional se podía estudiar inglés, francés y guaraní. Entonces él enseguida me dijo, guaraní, ¿qué está guaraní? Y bueno, allí empezamos. Digamos que ya dentro del colegio, una persona extraordinaria a la que me tocó conocer y con la que compartí muchísimos años, en el amplio sentido de la palabra, no era solamente el hecho de estar en la clase con él, sino que acompañarle en muchas actividades, en la parte, digamos, de lo que tiene que ver también gremial, la formación de una asociación de profesores de lengua guaraní, trabajar en la directiva con él. Ese fue el profesor Pedro Moliniers. Pedro Moliniers fue tu Pedro profesor. Moliniers, y yo puedo decir que probablemente soy uno de los pocos, si no el único que tuvo la resistencia de, en el buen sentido de la palabra, aguantarle 11 años, ¿verdad? Siendo alumno de él, y a través de eso hacer un trabajo importante ya de difusión en lo que entonces era la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní. Gracias a él, al terminar el colegio, teníamos nosotros la posibilidad de cursar el profesorado de lengua guaraní. Y bueno, allí también tuvimos la oportunidad de conocer al profesor Almida Aquino, director entonces del Instituto de Lingüística Guaraní, donde junto a otros compañeros terminamos el profesorado. Yo, teniendo prácticamente 20 años, ya estaba enseñando inclusive, y eso motivó que inclusive terminar el profesorado, empezara después la licenciatura dentro de la Universidad Nacional. Bueno, terminamos allí y continuamos. Y a lo largo de este tiempo me tocó conocer a muchísima gente, compartir con mucha gente. Lastimosamente muchos de ellos ya no están, han fallecido. El propio caso de Moliniers, un gran amigo, prácticamente un hermano de mucho tiempo, Rudy Toria, y así como el don Félix de Guarania, gente con la que comenzamos a transitar los caminos más difíciles, porque Tocaron los años más difíciles del más guaraní. difíciles del guaraní, porque hoy nosotros tenemos muchas cosas que entonces no habían. Hoy se enseñan en los colegios, en las universidades, Tenemos ya en la la ley. cantidad de libros, sí, está la ley, está la academia, y mirando atrás no había nada de eso, era tener que hacer todo eso. Y parte de nuestro trabajo consistió en eso, ¿verdad? En tener que hacer lo que se llama como una militancia, salir y en muchos casos inclusive tener que enfrentar situaciones, a veces desagradables, otras veces agradables, y yo por esas cosas de la vida tengo que ser agradecido con el guaraní y con toda la gente que está vinculada, porque me tocó participar de todos los procesos más importantes de los últimos tiempos de la lengua guaraní, y como se dice comúnmente también en una primera línea, y eso hizo y hace que también tenga en este caso un compromiso siempre importante con la gente, ¿verdad? Qué bueno. Voy a dejar después vamos a seguir hablando un poquito más también. ¿Te gustan las guaranías? Me encantan, claro que sí. Porque ya que estamos en el mes de los enamorados y ya prácticamente el viernes estaría viernes pico de San Valentín, No, que jueves. a la jueves Estoy contando días jueves por o día. sea segunda Papá, segunda recoini que estamos ahora jugar Te da los problemas. cada problema a jugar Sí, nadie me di en cuenta de que día para la jugada el día de los enamorados. Entonces en la mano de Sonar Guaraní tenemos ahora una hermosa guarania también, bañas en duta con Gaite. Borajú hace. Borajú azul para todos los enamorados, entonces. Y Catu. Sabina Núñez era, entonces, una dedicación especial para ella.
Hanya muy buena también. Bueno, claro. Bueno. Dai que tu ai come você la nereje kawamatare gigante masebe ajai kurei cose corazón se motarogata deneje a pensado ai kuaporandu yanere sarai mapase hewi como estrella mi piamo batete dejaré mi vida y ya me vais a sereno sobre la vieja canoa, lentamente que lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero te mecía al agua
me puse en la tos cuando te dormías. Pedro Cano era corazón de arcilla, sobre la cano se te fue la vida. Pedro Cano te mecía el agua, me puse en la tos cuando te dormías. Pedro Cano era corazón de arcilla, sobre la cano se te fue la vida. Se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, el fin no tuvo orillas. Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, el fin no tuvo orillas. Pedro Canoero te mecía el agua, me puse en la tos cuando te dormías. Pedro Canoero corazón de arcilla, sobre la cano se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua.